Ok, ok. Muchas gracias por la invitación para practicar en el seminario de geometría del Instituto Unidad Juriquilla en Querétaro. Entonces, esta plática voy a hablar de deformaciones de foliaciones singulares riemannianas. Entonces, voy a empezar motivando, dando un ejemplo clásico de deformaciones y para después pasar a otro tipo de deformaciones que de alguna manera están conectadas y terminar con otro tipo de formaciones en una familia particular de foliaciones singulares riemannianas. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, por favor, no duden en interrumpirme. Entonces, las deformaciones clásicas con las que quiero empezar son conocidas como deformaciones de Cheeger y son para acciones de grupos por isometrías y fueron presentadas por Cheeger en el estudio de variedades de curvatura con curvatura seccional acotada por abajo. Entonces, básicamente, una deformación de Cheeger es una manera de colapsar nuestra variedad, donde tenemos simetrías, al espacio cociente con la métrica inducida por la distancia entre órbitas, con respecto a esta métrica riemanniana. Y la manera de hacerlo es, le ponemos una métrica riemanniana a G, que es un grupo de Lie, y vamos a empezar a encoger las, em, el factor G en este producto. Y aquí la acción nos va a dar una manera de pasar del producto a M, simplemente enviando una pareja a la acción por el elemento inverso. Y es fácil ver que esto es realmente el espacio cociente de tomar el producto bajo la acción diagonal de G actuando por traslaciones acá y por la acción acá. Em, entonces, Mutter en su tesis de doctorado demostró que hay una manera de calcular explícitamente la curvatura seccional de estas deformaciones y básicamente definió un tensor que se llama el tensor de Cheeger, que es invertible, que está determinado por la acción. Y cuando tenemos una métrica invariante Q, em, la curvatura seccional no normalizada, es decir, estos vectores no son necesariamente ortogonales, va a ser igual a la curvatura seccional no normalizada de nuestra métrica original más una serie de factores que dependen de T, B y W, pero para las métricas invariantes este factor va a ser siempre no negativo y además va a crecer con respecto a T del orden T cúbico. Entonces, básicamente esto nos permite incrementar la curvatura y en particular si comenzamos con una curvatura, con una métrica de curvatura seccional no negativa, solo podemos incrementarla. Potencialmente la podemos incrementar o dejar igual. Em, entonces, vamos a ver un ejemplo concreto de esta deformación. Vamos a tomar la acción del círculo en S2 y lo que vamos a hacer es fijar nuestro eje de rotación y vamos a simplemente rotar alrededor de este eje y las líneas azules son las trazas de cada punto bajo esta rotación, es la órbita. Entonces empezamos a hacer la deformación y básicamente lo que estamos haciendo es encoger las órbitas, entonces empezamos a apachurrar la esfera de una manera controlada, comenzando del ecuador y subiendo hacia arriba. Pero como pueden ver, empezamos a acumular curvatura en nuestros puntos fijos. Y al final vamos a terminar con el espacio de órbitas, donde cada órbita fue identificada un punto. Entonces, en este caso, nuestro espacio de órbitas es un intervalo. Pero en el proceso, la curvatura en los puntos fijos se fue a más infinito. O el valor absoluto de la curvatura se fue a más infinito. Em, entonces, este es un ejemplo sencillo y no es difícil ver que si comenzamos con una acción
por toros, por isometrías que no tienen puntos fijos, y aplicamos la deformación de Cheeger, tomando la métrica invariante plana en T2. em, el término que aparece acá no va a depender de T y va a ser no negativo. Entonces, este término no se nos va a disparar. ¿Y por qué? Porque el término que aparece dependiendo de T es básicamente la curvatura seccional de la métrica invariante. Entonces, como estamos en un toro plano, no tiene curvatura. Em, en particular, bajo esta situación, podemos deformar nuestra variedad al espacio de órbitas con curvatura y diámetro acotado, porque también es lo interesante de las deformaciones, que se puede ver aquí en este dibujo, que a lo más solo estamos encogiendo direcciones, no estamos expandiendo direcciones. Em, ok, entonces esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo es siempre podemos colapsar variedades riemannianas? Y la respuesta es sí. Simplemente tomamos una variedad em, riemanniana, la que querramos, y multiplicamos nuestra métrica por un factor delta cero, y hacemos por delta, y hacemos delta ir a cero. Entonces, básicamente estamos encogiendo toda la variedad de un punto, pero como se puede ver en el caso del ejemplo de esta esfera, la curvatura seccional se nos está yendo a infinito. Entonces, estamos destruyendo de cierta manera la geometría. Entonces, nos van a interesar el fenómeno de colapsar con curvatura y diámetro acotado. Entonces, ¿qué es eso? Esto es una deformación de una familia de métricas riemannianas, no necesariamente continuas respecto al parámetro de deformación. O sea, puede ser una sucesión discreta de métricas riemannianas, tales que la curvatura seccional va a estar acotada por arriba y por abajo para todo el proceso de formación. Esto básicamente nos está excluyendo este ejemplo. Em, y con diámetro acotado es que el diámetro de las métricas igual está acotado uniformemente para todo el proceso de formación. Entonces, esto nos evita hacer trampa, no, nos prohíbe hacer trampa, porque, por ejemplo, con el ejemplo de la esfera podemos, en vez de contraer toda, como lo hicimos en el primer ejemplo, simplemente podemos intentar colapsar, achicar el ecuador, como en la deformación de Cheeger, y como vimos, vamos a empezar a acumular curvatura acá, entonces podemos empezar a empujar los puntos donde tenemos curvatura lejos para converger. En este caso, nuestro límite va a ser R, con curvatura acotada, pero el diámetro em, se fue a infinito en este ejemplo. Y en este caso también estamos rompiendo un poco la topología porque pasamos de una sucesión que siempre es compacta a algo no compacto. Entonces, como que eso no es ideal. Y bueno, codificar que estamos perdiendo dimensión, lo podemos codificar con pedir que el radio de inyectividad de las métricas se vaya a cero conforme el parámetro avanza. Em, entonces, como vimos con el ejemplo de formación de Cheeger, si tenemos una acción de un toro por isometrías sin puntos fijos, podemos colapsar nuestra variedad al espacio de órbitas con curvatura y diámetro acotados. Y esto uh, es natural preguntarse si hay otras maneras de colapsar que no sea por acciones. Y este es un resultado clásico de Cheeger, Fukaya y Gromov, donde caracterizan colapso con curvatura acotada y diámetro acotado en variedades simplemente conexas. Entonces, si tenemos una sucesión de variedades simplemente conexas, una sucesión, con métricas riemannianas colapsando con curvatura seccional acotada, diámetro acotado, em, dado epsilon pequeño, podemos encontrar una cola de la sucesión para n lo suficientemente grande, tal que va a existir una acción em, de, del toro, y esta acción depende de epsilon,
em, tal que el diámetro de las órbitas de esta acción respecto a la métrica original es menor que epsilon. Y podemos cambiar la geometría para que esta acción sea por isometrías respecto a una nueva métrica riemanniana. Y esta nueva métrica no va a estar lejos en la topología C0 de nuestra métrica original. Entonces, es esta desigualdad vista como normas. Em, y Ron, después en 96, demostró que para esta construcción también las curvaturas seccionales deberían de estar cerca. Em, ok. Em, entonces, Diego, una esto, pregunta. sí, Perdón, ¿importa mucho que el toro sea plano? O sea, ¿no puedes tomar algún grupo compacto, distinto? O sea, ¿importa la geometría del toro que el toro sea plano para este tipo de resultados? sí importa la geometría del toro. Ujú. Entonces, por ejemplo, si quitas la condición de simplemente connexa, Ajá. em, también caracterizaron este tipo de colapsos. Entonces ya no va a ser una acción, Ujú. sino lo que vas a tener va a ser una fibración em, Ajá. por grupos nilpotentes. Entonces son como tomar el toro y agregarle un poco de torsión, que ya no sea abeliano. Eso es. Ok, Sí, creo que el gracias. grupo de Heisenberg es un ejemplo. Pero justo las que son nilpotentes están fuertemente relacionadas con ser algo que se llama casi planas. Esto Ujú. quiere decir que la curvatura seccional, salvo un factor muy pequeño, va a ser plana. Eso es. Eh, Eso es. O sea que localmente sí requieres que sea plano de alguna manera. que no esté muy lejos de ser plano. Ok, gracias, O Diego. sea, sí. O sea, que a cierta escala que sea casi indistinguible de ser plano. Es la definición de casi plano. Ok, no, gracias por la pregunta. Ok, sí, entonces con esta caracterización muy fuerte, podemos, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué otras simetrías pueden colapsar? Porque entonces esas simetrías que colapsen tienen que estar fuertemente relacionadas con estos toros. Em, y podemos intentar compararlas. Entonces, esto es lo que me lleva a foliaciones singulares riemannianas por toros. Em, entonces, estas van a ser mis simetrías generalizadas. Y una foliación singular riemanniana consiste en una partición de nuestra variedad em, por subvariedades conexas que están inmersas de manera inyectiva y de manera que satisfacen lo siguiente. Para cada punto en M, existe en una vecindad una familia local finita de campos vectoriales diferenciables, X y, tal que el span de estos campos en un punto de la vecindad van a generar el espacio tangente de nuestras hojas. Entonces, básicamente esto es una manera técnica de codificar que conforme vamos moviéndonos de la hoja, nuestro espacio tangente tiene que ir cambiando de manera continua. Em, y permitimos que estos campos diferenciables tengan ceros, se anulen. Entonces, también eso quiere decir que los espacios tangentes no tienen la misma dimensión. Em, entonces, esta es la parte de ser una foliación singular, suave. Y la parte riemanniana es la siguiente. Vamos a pedir que cualquier geodésica que empiece en M, entonces, tocando una hoja, entonces vamos a tener nuestra hoja, vamos a tener una geodésica y vamos a pedir que sea perpendicular en el punto inicial. Esa geodésica tiene que intersectar a cualquier otra hoja de manera perpendicular. Entonces, esta es una manera de básicamente decir que las hojas son localmente equidistantes. La distancia que mido aquí es la misma que hubiera medido de otro punto a esta hoja. Ok, entonces quiero estresar otra vez.
em, dado que permitimos que estos campos se anulen, la dimensión de las hojas no es constante. Y los primeros ejemplos, bueno, los primeros ejemplos que quiero dar son los no interesantes, las colecciones triviales. Entonces, la primera es donde básicamente no partí mi variedad. Y la segunda es donde partí muy finamente mi variedad, es decir, cada hoja es un solo punto. Entonces, estas foliaciones no nos interesan porque básicamente no estamos haciendo una buena descomposición del espacio. Una familia grande son acciones de grupos de Lie por isometrías. Entonces, aquí las hojas van a estar dadas por las órbitas de la acción. Y que sean por isometrías nos garantiza que son localmente equidistantes y que la acción es suave nos garantiza el primer punto de diferenciabilidad. Y otra familia grande son submersiones riemannianas. Entonces, estos básicamente tienen todas la descomposición son por las fibras de la submersión. Em, entonces, esta condición es trivial y que sea localmente equidistante es la parte de que sean formaciones riemannianas. Em, pero no son las únicas familias que existen. Existen otra familia grande que se llaman funciones isoparamétricas o foliaciones isoparamétricas. Y existen foliaciones que no son dadas por acciones de grupos, ni sumersiones riemannianas, ni estas funciones isoparamétricas. Entonces, el concepto de foliaciones singulares riemannianas es muchísimo más amplio que el de simetrías clásico que tenemos. Entonces, ahora, ¿por qué me interesan foliaciones por toros? Digo, como ya pueden adivinar por este resultado de Chigger, tiene que ver algo con el colapso. Em, pero también en acciones eh, por isometrías de grupos de Lie surgen muy naturalmente acciones de toros por el siguiente hecho clásico o básico. Todo un grupo de Lie compacto existe, salvo conjugación, un subgrupo que es un toro y este es de dimensión máxima. Em, entonces, dada una acción de un grupo de Lie compacto por isometría, restringiendo la acción al toro maximal, obtenemos una acción por toros y por lo tanto una foliación por toros. Em, Fernando Galás García y Marco Radesky extendieron la noción de acciones de toros a foliaciones de la siguiente manera. Si tenemos, bueno, decimos que una foliación singular riemanniana cuyas hojas son subvariedades cerradas y asféricas, es una foliación por toros o por foliaciones de tipo A. Entonces, que sean asféricas quiere decir que todos los grupos de homotopía son cero, excepto el grupo fundamental. Entonces, de ahí viene la A, asféricas. Y también definieron una subclase que se llaman las foliaciones de tipo B. Es una foliación de tipo A, pero le piden que cada hoja de la foliación sea homomorfa a una variedad plana. Y la B viene de Bieberbach, porque él estudia las variedades que admiten métricas planas. Em, entonces, combinando resultados de Galás García Radesky con resultados de mi tesis, em, si comenzamos con una foliación de tipo A en una variedad compacta y simplemente conexa, todas las hojas, excepto posiblemente las de dimensión 4, son homeomorfas a variedades planas. Es decir, el grupo fundamental es un subgrupo de isometrías del espacio euclidiano que no tiene torsión y actúa de manera cocompacta. Entonces, con este resultado, no tiene sentido esta definición porque básicamente en el caso simplemente conexo, cualquier foliación de tipo A es una foliación de tipo B. Entonces, las dos clases coinciden. Entonces, yo sugerí cambiar la definición y decir que una foliación de tipo B es una foliación de tipo A, pero ahora no voy a pedir que solo sean homeomorfas a variedades planas, sino voy a pedir que sean variedades planas con la métrica inducida. Es decir, cuando tome la métrica riemanniana foliada y la restringo a mi hoja, es una variedad riemanniana plana. Entonces, esto quiere decir que su corriente universal es Rn y el grupo fundamental
actúa por isometrías. Entonces, son exactamente isométricos a cocientes de Rn por grupos de este tipo. Entonces, ¿qué ejemplos conocemos en variedades simplemente conexas? Acciones de todos por isometrías y no más. Em, entonces, de nuevo, combinando resultados de Galas García Radesky con mi tesis, obtenemos el siguiente resultado. Si tenemos una foliación de tipo A en una variedad compacta y simplemente conexa, si la dimensión de las hojas de dimensión máxima es n-2, es decir, cualquier hoja o n-1, es decir, cualquier hoja tiene dimensión a lo más n-2 o n-1, entonces la foliación está dada por una acción de un toro. Entonces, esto nos lleva a la pregunta natural de, en variedades simplemente conexas, ¿existen foliaciones de tipo A que no estén inducidas por una acción de un toro? Es decir, todas son dadas por acciones de toros. Em, entonces, las técnicas que se utilizaron para responder, para demostrar este teorema no son lo suficientemente fuertes para responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque estas demostraciones son topológicas, entonces no están considerando realmente la geometría de nuestra variedad. Y de alguna manera, tener una foliación singular riemanniana implica que hay que considerar la geometría. Em, entonces, una manera de intentar resolver esta pregunta es incorporar la geometría y a mí se me ocurrió decir, bueno, si podemos colapsarlas por la caracterización de colapso de Chigger, Fukaya y Gromov, podemos comparar con las acciones. Y trabajando en esa dirección, en Karlsruhe, demostré que si comienzas con una foliación regular, no trivial, de tipo B, es decir, las hojas son planas con la métrica inducida, en una variedad simplemente conexa, entonces la foliación estaba por una acción de un toro, con isotropía finita. Entonces, la manera voy a dar simplemente un sketch muy rápido de cómo se demuestra esto. El primer paso es demostrar que una foliación de tipo B regular, aquí me faltó regular, regular, em, con hojas de dimensión positiva, entonces podemos encoger todas las hojas de manera que nuestra variedad colapse al espacio cociente de órbitas, de hojas, perdón, con curvatura y diámetro acotado. Entonces, es básicamente lo que suena. Tengo mi variedad mi foliación por hojas, por toros, y lo que voy a hacer es cada, cada hoja la voy a contraer a un punto, simplemente tomando el espacio tangente a la hoja y el espacio normal. Esto me da una descomposición ortogonal porque son foliaciones riemannianas. Entonces puedo escribir mi métrica riemanniana como la parte ortogonal más la parte tangente, y la parte tangente la voy a rescalar por un factor delta cuadrado. Entonces es una deformación uniforme a lo largo de toda la variedad por el mismo factor delta. Entonces, haciendo un cálculo directo, em, utilizando teoría de submetrías o siguiendo la misma lógica de Cheever y Gromov para algo que se llaman polarizaciones puras de F estructuras, se puede mostrar que estás colapsando con curvatura seccional uniformemente acotada. Em, y también, como solo estamos contrayendo direcciones tangentes a las hojas, no estamos incrementando nuestro diámetro. Entonces, tenemos diámetro acotado y como estamos perdiendo dimensiones, básicamente el radio de inyectividad se está yendo a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora tomar esta sucesión o una subsucesión discreta de nuestro colapso, y vamos a aplicar la caracterización de Cheever, Fukaya y Gromov
em, para obtener nuevas métricas riemannianas que estén cerca de nuestras métricas originales y acciones de toros. Entonces, aquí está. Por Shiger, Fukaya y Gromov obtenemos nuevas acciones que dependen de nuestro parámetro de formación y nuevas métricas riemannianas invariantes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir una nueva métrica tomando la métrica original, NI, dada por Shiger, Fukaya y Gromov, pero ahora reescalar por los factores tangentes a la foliación. Entonces, en un punto voy a tener el espacio tangente a la órbita, pues, y por otro lado voy a tener el espacio em, tangente a la hoja del EDP. No necesariamente van a ser iguales. Y lo que voy a hacer ahora es forzar estas direcciones que se alejen. Entonces, por esta desigualdad, em, se puede mostrar que con estas nuevas métricas H e I vamos a converger a nuestra métrica original en la topología C0 y las acciones por todos siempre van a seguir siendo por isometría sobre estos elementos. Em, entonces, em, como que vamos por buen camino. Lo que vamos ahora a utilizar es el siguiente resultado de Fukaya y Yamaguchi, que básicamente dice que si tenemos una sucesión de espacios métricos y tenemos grupos de isometrías, y nuestra sucesión converge en el sentido Gromov-Hassdorff, entonces existe un subgrupo de isometrías de G cerrado, tal que vamos a tener convergencia equivariante. Entonces, sé que probablemente este tema no es familiar para muchos, entonces voy a dar las definiciones súper rápido. Entonces, que converjamos Gromov-Hausdorff quiere decir que para, para cualquier bola de radio R centrada en nuestro punto XY de la sucesión, em, y también para cualquier bola de radio R del mismo radio centrada en el punto Y del límite, tiene que existir, em, dado epsilon, y para ir lo suficientemente grande, tiene que existir una función entre los espacios, que no tiene que ser continua ni nada, y tiene que ser tal que cuando me fijo en la imagen de la bola de radio epsilon, centrada en X, em, probablemente tiene singularidades o ni siquiera es conexa, pero cuando tome una vecindad tubular de radio epsilon de la imagen, esa tiene que contener a la bola negra. Es básicamente lo que está diciendo. Eso es convergencia Gromov-Hausdorff puntual. Entonces, ahora, la parte equivariante, necesitamos más información. Eh, Vamos a tomar ahora una bola de radio 1 entre epsilon, centrada en nuestro punto X, y nos vamos a fijar en la intersección con la órbita del grupo de isometrías acá. Entonces van a ser todos los elementos, tales que cuando traslado X, lo traslado lo más 1 entre epsilon. Y del mismo lado voy a ver lo mismo en Y. em, y ahora voy a pedir que existan funciones de este subconjunto en este subconjunto y uno de regreso. Y tienen que hacer lo siguiente. Cuando me fijo en la imagen de este conjunto aquí y actúo, me va a quedar esta órbita. Y ahora voy a tomar otra vez una vecindad tubular de radio epsilon. Lo que voy a pedir es que la imagen de la curva azul caiga en esta vecindad tubular. Y de regreso pido lo mismo. Entonces ahora estoy pidiendo que básicamente esta parte azul se tiene que meter de alguna manera complicada en una vecindad tubular pequeña de la curva azul. Em, ok. Entonces, eso es convergencia Gromov-Hausdorff. Efectivamente nos está diciendo que las órbitas se empiezan a parecer mucho bajo nuestra convergencia Gromov-Hausdorff. Em, entonces, ahora aplicamos este resultado
a nuestro caso. Entonces tenemos nuestra sucesión de métricas que convergen a nuestra métrica original y tienen acciones. Entonces este resultado nos dice que vamos a obtener un grupo límite que actúa por isometrías sobre esta variedad. Y por Myers-Steenrod, esto va a tener que ser un grupo de Lie compacto. Y también vamos a poder demostrar que es de dimensión K. Tiene que tener la misma dimensión que, que los toros. Entonces, trabajando un poco más, logramos concluir que G tiene que ser un toro y que las órbitas van a coincidir con las hojas. Entonces, así es como se demuestra. Em, ok. Em, Creo que ando un poco corto de tiempo, entonces me voy a saltar un ejemplo más general y voy a saltarme a deformaciones de Cheeger generalizadas. Entonces, vamos a regresar un poco a las deformaciones de Cheeger. Em, entonces, como ya vimos en el ejemplo de foliaciones de tipo B, podemos colapsar em, foliaciones, pero de manera muy ad hoc. Como que fue, bueno, es que tenemos toros planos, los toros planos se pueden colapsar a puntos, pero una foliación singular riemanniana más general, ¿cómo lo harías? Aquí ya no tienes este resultado de toros de subtoros de dimensión máxima. No se sabe si cualquier foliación singular riemanniana va a tener una subfoliación por toros. Em, entonces, ¿cómo se puede atacar un proceso de formación de manera más general? Entonces, para foliaciones regulares riemannianas, va a existir algo que se llama un grupoide, que es el grupoide de holonomía, y la foliación básicamente está dado por las órbitas del grupoide. Em, Alexandrino, Inagaki y Struthiner demostraron que para una foliación singular riemanniana general, si fijamos con hojas cerradas, si fijamos una hoja, vamos a poder encontrar una vecindad tubular de la hoja que va a estar foliada y esta vecindad tubular es diffeomorfa al espacio total del haz normal de la foliación, de la hoja central y va a haber una representación de un grupoide de Lie sobre L, sobre nuestra proyección normal, tal que em, em, la foliación inducida sobre la vecindad tubular por esta representación es una subfoliación riemanniana de nuestra foliación original. Entonces, estos dos resultados nos están diciendo que grupoides es algo que siempre vamos a poder encontrar eh, en foliaciones riemannianas regulares y en el caso singular, localmente siempre vamos a poder encontrar un grupoide. Entonces, ¿qué es un grupoide? Un grupoide de Lie consiste de dos variedades suaves, una G caligrafiada, que se llama el espacio de flechas, y una variedad M, conocida como el espacio de puntos, más una serie de mapeos entre estas dos variedades. Entonces, vamos a tener dos mapas de G a M, que son submersiones suaves. Vamos a tener una inyección de M en G. Vamos a tener un diffeomorfismo de G en G. Y para las pares, tales que la imagen bajo S de G sea igual que la imagen bajo T de H, vamos a tener una multiplicación. Entonces, voy a explicar poco a poco quiénes son estas funciones. Entonces, la intuición es que arriba tengo una flecha, un elemento H, y aquí tengo mis submersiones. Entonces, em, la idea es que voy a poder pensar la flecha como una relación entre las imágenes de SH y de TH. Entonces, por ejemplo, podría ser un flujo de un, eh, de un campo vectorial.
También podrían ser clases de homotopía, de caminos, por ejemplo. Em, entonces, vamos a pasar a la multiplicación. Entonces, ahora comienzo con dos flechas, H y G, y voy a asumir que donde termina H, comienza G. Entonces, la multiplicación nos dice que tiene que existir un elemento que voy a llamar la multiplicación de G por H, que comience en H y termine donde termina G. Y esta función va a tener pido que sea asociativa. Entonces, me da igual multiplicar dos flechas primero por una tercera que multiplicar primero las últimas dos flechas y después por la primera. Em, la inyección básicamente nos dice que dado un punto en M, debe existir una flecha que comience y termine en ese punto. Entonces, cuando proyecto bajo los mapeos S y T, tiene que ser la identidad. Es decir, esta es una sección para las dos submetrías al mismo tiempo. Em, y la función I es un inverso. Entonces, dada una flecha en H, debo poder encontrar una flecha I de H, de manera que em, comience donde termina H y termine donde comienza H. Y cuando componga estas dos funciones bajo la multiplicación, sea lo mismo que haber tomado simplemente el encaje de este punto arriba. Y del otro lado lo mismo. Si hago la multiplicación en este sentido, es lo mismo que tomar el encaje de T de H aquí. Entonces, los grupoides de Lie básicamente son una generación de la noción de un grupo de Lie, de cierta manera. Em, y es fácil ver que un grupo de Lie es un grupoide de Lie donde nuestros dos mapeos son triviales. Van los dos a un mismo punto. Pero también tenemos ejemplos un poco inesperados. Por ejemplo, el producto de cualquier variedad consigo misma va a ser un grupoide bajo las dos proyecciones, donde nuestras funciones S y T son proyecciones. La multiplicación es trivial. El inverso es simplemente cambiar el orden. em, y em, la inyección es tomar la diagonal. Em, pero también cualquier variedad va a ser un grupoide de Lie con todos los mapas, la identidad en M. Em, y también acciones de grupos de Lie inducen grupoides de Lie. Entonces, el espacio de flechas va a ser mi producto y el mapeo S va a ser simplemente tomar el punto P y el mapeo T va a ser la acción. Entonces, es otra manera de ver em, las acciones. Si tengo aquí mi órbita de P, a cualquiera de dos puntos los puedo relacionar a través de una flecha G. Pero esta flecha depende del punto donde haya iniciado, porque el mismo elemento G me va a dar otra traslación acá, entonces tengo que poder distinguirlas por el punto inicial. Entonces es otra manera de pensar una acción. También las submersiones nos va a dar grupoides. Entonces, si tengo una submersión, voy a poder generar un grupoide simplemente tomando este espacio, que es el pullback de la proyección bajo la proyección, em, y tomar las proyecciones Pi2 y Pi1. Em, y en general, para un grupoide de Lie, el conjunto de tomar todas las flechas que comiencen en un punto intersectarlas con todas las flechas que terminan en un punto,
o sea, todas las flechas que están terminando y comenzando en el mismo punto, que pueden ser varias. Esto va con el producto y la función y va a ser un grupo de Lie. Entonces, en general, lo que tenemos es dos maneras de descomponer G. Aquí vamos a tener la fibra de un punto bajo T, la fibra bajo S en P, pero donde intersecten tiene que ser un grupo de Lie, básicamente. Es como una manera de generalizar también como haces fibrados, de cierta manera. Em, y un grupo de Lie va a inducir una partición en M por algo que se llaman las órbitas, que es básicamente tomo mi punto y me fijo en todas las flechas que comiencen en ese punto, donde terminan. Y eso me va a trazar la órbita del grupoide. Em, entonces, para generalizar la noción de acción de un grupo de Lie al conjunto de grupoides, esto está estudiado y es a través de lo que se llaman representaciones de grupoide. Entonces, el nombre viene está inspirado por la noción de representaciones de grupos de Lie. Entonces, si comenzamos con un mapeo con espacio total P y base M, y tenemos un grupo de Lie que tiene espacio de objetos o de puntos M, una representación es básicamente una función de tomar el pullback de, que debería ser, bueno, el pullback, que es básicamente todas las parejas G y P, donde la flecha G comienza donde se proyecta el mapeo P, en P, y le vamos a pedir que cuando tomemos esta representación y la proyectemos, sea lo mismo que habernos movido por la flecha G en M. No es exactamente asociativa, pero es asociativa con la multiplicación del grupoide. Y que el elemento, la inyección de M en G, actúe bajo la representación como la identidad. Entonces, esto nos permite generar un nuevo grupoide de Lie sobre M, y una acción de un grupo de Lie la podemos ver como una representación del grupoide de Lie, que sabemos que esto es un grupo de Lie, sobre el mapeo trivial, donde a M todo le enviamos un punto. Em, entonces, lo que vamos ahora a querer hacer es generalizar las deformaciones de Chigger a este contexto. Em, entonces, algo que es importante en las deformaciones de Chigger clásicas es que los grupos de Lie tienen ciertas métricas riemannianas especiales que son compatibles con la estructura algebraica, básicamente las que son invariantes izquierdas, invariantes derechas o invariantes. Em, y en general nos interesan las métricas invariantes porque tienen curvatura seccional no negativa. Em, para el contexto de grupoides de Lie, esto ha sido estudiado por Matías del Hoyo y Fernández. Ellos estudiaron como cuál sería la noción correcta de una métrica riemanniana en el grupoide, que de alguna manera eh, sea compatible con la estructura algebraica de multiplicación que tenemos. Y ellos propusieron algo que se llaman dos métricas. Entonces va a ser una métrica en esta subvariedad, es la subvariedad de flechas componibles, donde tenemos definida la función, y son tales que son para las proyecciones de proyectar en el primer factor, en el segundo factor o por la acción, la multiplicación de G. Vamos a pedir que sean, la métrica sea tal que todas estas tres funciones son submersiones riemannianas y ahí induzcan la misma métrica en G. Es decir, que los espacios horizontales estén relacionados y están relacionados bajo una acción de S3
en este espacio, que no me da tiempo de definir. Entonces, suena que es muy restrictivo estas condiciones, pero en el mismo artículo donde propusieron esta definición, demuestran que básicamente cuando tenemos espacios compactos, vamos a tener una 2 métrica. Em, y en particular, estas dos métricas son también las que nos interesan porque una 2 métrica eh, del grupo de Lie nos va a inducir una métrica riemanniana en M, de manera tal que las órbitas dadas por el grupoide van a ser una foliación singular riemanniana. Entonces también estas son las em, que nos interesan. Entonces, ahora, antes de presentar el resultado, tengo que explicarles rápidamente si tengo una representación, que es una geometría que sea invariante bajo la acción del grupoide o la representación del grupoide sobre el espacio total. Entonces, básicamente aquí vamos a decir que una métrica riemanniana definida en P es invariante bajo la representación si la foliación inducida por el grupoide dado por la representación es una foliación singular riemanniana. Entonces, con todo esto, que fue bastante, puedo presentar el resultado, que es básicamente, si tenemos grupoides de Lie, vamos a tener deformaciones de Cheeger para las foliaciones inducidas por estos grupoides. Entonces, dicho completamente o de manera completa, si tengo un grupoide de Lie y una representación sobre una submersión y tengo una métrica invariante en P, en este sentido, y tomo una 2 métrica en G y el espacio normal de las hojas inducidas por la representación está contenido en el espacio tangente a las fibras de alfa. eh, Tomando el producto, eh, puedo definir esta métrica. Entonces aquí es mi 2 métrica. Pero aquí ya no tengo una acción completa sobre todo este conjunto por las condiciones de grupo y entonces me necesito fijar en este subconjunto y aquí ya voy a tener una submersión que puedo hacer riemanniana o que va a ser riemanniana respecto a las métricas inducidas. Y esta es mi deformación de Cheeger generalizada. Y siguiendo básicamente las mismas ideas que en la tesis de Mutter, se puede mostrar que existe un tensor invertible, que es el operador de Cheeger, y un operador de forma del espacio tangente a la hoja, espacio tangente de esta variedad, tal que me permite calcular las curvaturas seccionales, y aquí tendrían que ser también no normalizadas, perdón. Em, Entonces, la curvatura seccional de este plano, dado por la deformación de Cheeger, va a ser la curvatura seccional de los vectores, más este término cuadrático, cúbico, que depende de mi operador de forma, más un término f, que depende de TBW, que es el mismo que aparece en las deformaciones Cheeger clásicas, pero ahora tengo que pagar una penalización por tomar ahora una subvariedad. Entonces, tengo que básicamente tomar la segunda forma fundamental em, de esta submersión, de esta inyección, perdón, submersión, de esta inmersión respecto a esta métrica. Em, entonces, unas observaciones rápidas. Para una acción de un grupo de Lie, que es básicamente ver al grupo de Lie como este grupoide, y la acción va a ser una representación sobre este mapeo trivial. Voy a tener que mi espacio
mi subvariedad que estaba tomando es realmente toda la variedad. Entonces, no existen términos con curvatura, con segunda forma fundamental trivial. Y también tenemos que, como el mapeo es trivial, todo el espacio tangente de la fibra es el espacio tangente de la variedad. Entonces, esta segunda condición siempre se cumple. Entonces, recuperamos las deformaciones clásicas. em, y para el caso que presenté del grupoide para, en una vecindad tubular de una hoja de una foliación singular riemanniana, em, podemos demostrar que esa segunda condición se cumple. Em, entonces, en este caso, básicamente, lo que estamos haciendo es, tenemos nuestra vecindad tubular de la hoja central y aquí estamos encontrando una nueva foliación. Y estamos demostrando cómo colapsar esta foliación verde a un nuevo conjunto con curvatura seccional controlada de cierta manera. El asunto es que es una formación local. Entonces, si estoy en otra hoja cercana, por acá, y tomo también una vecindad tubular, em, aquí voy a tener otra deformación, pero no sabemos cómo pegar estas dos deformaciones de manera que mantengamos control sobre la curvatura. Em, ok, entonces, ya para terminar, voy a dejar estas preguntas que son básicamente las preguntas abiertas que quedan de estas deformaciones. La primera es, ¿existen realmente foliaciones de tipo A em, cuyas hojas no admiten una métrica plana? Es decir, podrían ser, por ejemplo, toros exóticos. En el caso donde nuestra variedad total es simplemente conexa. Existen ejemplos donde las hojas no van a admitir métricas planas, pero tienen un grupo fundamental finito. Em, o dicho de otra manera, cualquier foliación de tipo A en una variedad simplemente conexa es una foliación de tipo B. Eso sí abierto. Em, y en el caso de codimensión, de foliaciones de codimensión uno, básicamente nuestro espacio de hojas van a ser un intervalo. Y aquí va a haber, puedo descomponer mi variedad como la vecindad tubular de dos hojas singulares eh, pegadas. Entonces, con las deformaciones de Chigger, sé cómo colapsar esta parte de la foliación y sé cómo colapsar esta parte de la foliación al espacio de hojas acá, pero no sé cómo pegar las deformaciones de manera que siga manteniendo un control sobre la curvatura. Ok, entonces, gracias por su atención. No sé si haya preguntas, comentarios. Gracias, Diego, por la charla con tantos conceptos nuevos, interesantes. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Por Una pregunta, un poco, no sé, como que, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno pasa como a otro nivel, si en lugar de pensar, o sea, porque un toro, claro, digo, eh, un toro es como pensar en un producto de círculos, nada más que lo estás pensando plano, lo estás pensando con la métrica plana, pero se podría pensar en otro tipo de cosas, por ejemplo, en cómo caracterizar que existan cierto tipo de foliaciones donde a lo mejor lo que tiene uno son productos de esferas o algún otro tipo de cosas, no sé lo que quiero decir, lo que quiero decir un poco es como que aquí yo lo que entiendo es que uno quiere ver qué puede uno hacer con las foliaciones cuando tienen hojas planas. Yo digo, bueno,
si no tienen hojas planas, pero las hojas son como muy razonables, ¿hay resultados al respecto? Em, Digo, en topología clásica existen, obviamente, la relación entre haces fibrados por esferas con los haces lineales, ¿no? Cuando se puede reducir el grupo, Ujú. o pueden ser grupos más complicados, pero eso es como Pero eso más es topología. topológico. Si yo digo Sí, geométrico, o sea, eh, lo que me gustaría es como entender qué papel está jugando la geometría en todo este rollo que contaste, pues, como que no lo entiendo. Bueno, em, sí, o sea, es algo que se está estudiando, o sea, digamos, idealmente, por el lado geométrico, lo que quieres utilizar es decir, bueno, si tengo simetrías, puedo tener como cierta rigidez topológica y geométrica. sí, Hasta ahorita las foliaciones han sido utilizadas para rigidez topológica, pero no queda claro cómo extraer resultados de rigidez geométrica tan claros. Y la pregunta que tal vez te interesa más es, eh, yo quiero un ejemplo con ciertas propiedades geométricas y con simetría. Entonces, em, dices, bueno, pues quiero que mis hojas sean esferas y quiero tener curvatura de Ricci positiva o de alguna manera. Intentar como construir la geometría. Eso no se sabe cómo hacer y tiene que ver con este problema de que no sabemos cómo pegar bien cosas. Em, y al revés, digamos, porque una vez que tú tienes una acción de un grupo por isometrías, digamos, ¿no? Este, como que eso ya te está diciendo, o sea, te está dando ciertas... Tener una acción de un grupo por isometrías es algo muy fuerte, pues, ¿no? Es algo, aunque tengas, puedes tener órbitas de distintas dimensiones, o sea, no necesariamente es una acción libre, sino que estás teniendo cierto tipo de acciones, pero tener una acción por isometría es una cosa muy fuerte. Entonces, la cosa es como qué tanto te está diciendo, como qué tantos requerimientos tiene que tener la geometría para que exista una cosa así, pues, ¿no? sí, o sea, eso es más o menos lo mismo en foliaciones, solamente te estás olvidando de la parte algebraica, ¿no? Porque Ujú, con una acción, la geometría la puedes llevar completamente de un punto a cualquier otro en la misma órbita, pero para foliaciones, por ejemplo, el volumen ya no va a ser el mismo, ya no vas a poder llevar el volumen de la misma manera porque solo estás diciendo que la geometría transversal es como la que se mantiene. ujú, Entonces, ya no vas a esperar tanta rigidez, pero ujú. tampoco estás tirando todo por la ventana. Todavía tienes algo de rigidez y no queda claro exactamente dónde estás sentado. Si te está dando todo lo que tenías con acciones de grupos o te está dando menos. Eso es. Sí, pues está Entonces, muy interesante, Diego. Estuvo muy linda tu plática. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Diego, ¿podrías regresar a tu último teorema principal para al menos visualizarlo otra vez? Mandar un el chat, ¿no? Conocieron varias Las, fo- hipótesis. las deformaciones de Cheever, sí. O sea, sí es en cierta forma una generalización, ¿no? De lo de Chile. Es completamente una generalización. Simplemente aquí, ya con las acciones tienes geometrías canónicas, en cierta manera, que son las métricas invariantes. Digo, no son canónicas porque puedes tener varias, pero tienes al menos una posible, ¿no? Con los grupoides, las dos métricas ya no están claro qué también juegan o qué tan similar serían como las métricas invariantes. Pero sí, o sea, una vez que dices, no, tengo un grupo, es exactamente una deformación de Cheever. Ah, yo Adelante. tengo una pregunta. No sé si lo mencionó, pero
¿esas hojas quedan invariantes bajo la acción del grupo o se pueden pasear por todo el ambiente? Las hojas de la foliación. Sí. O sea, lo que te puedes es mover libremente a lo largo de las hojas, pero de una hoja ya no puedes saltar a la otra. Es realmente una partición disconjunta. Y aquí en la idea del grupoide es que básicamente estás dando como una manera semialgebraica de describir las hojas. El asunto es que ya no tienes el mismo grupo describiendo todo, o potencialmente tienes diferentes objetos algebraicos describiendo diferentes hojas. Ok, gracias. Un comentario entonces, en este trabajo aplicas muchas técnicas tanto de geometría como de topología, ¿verdad? En este, la mayoría es geometría, en esto de Cheater. Para los toros, yo diría que es todavía bastante más geometría, pero em, definitivamente es una mezcla de todo. Pero yo diría que es más geometría en este sentido débil de Gromov-Hausdorff o límites. Muy bien, Em, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, rapidito, gracias, Diego, estuvo muy interesante la charla. Nada más, a lo mejor lo mencionaste, pero me perdí. ¿Esa F en tu resultado también es creciente en T? Eso no lo mencioné. Em, no sabemos. El término, o sea, si, o sea, te puedo decir explícitamente quién es. Es el tensor o sea, este de acá va a depender es el tensor A, que Ujú, depende de T, que es dado asociado con esta submersión. Entonces tienes una submersión riemanniana y eso te define un tensor, el tensor A, ujú, em, que es una restricción de la conexión de Levi-Civita, em, y es la norma de este tensor. de ese tensor. Ajá, bajo esta métrica. Entonces, depende de T, pero no. O sea, solo sabemos que es no Positivo. negativo Ujú, porque es la ujú, norma, pero ujú, ujú, no sabemos cómo se comporta con respecto a T. ujú. Entonces, interesante. Muy bien, bueno. Muchas gracias, Diego, por la charla tan interesante. Gracias a todas, a todos por su participación. Terminamos la